Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonitas Radio, en Noticias con Café. Noticias con Café después de una semana de película, como quiere terminar la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, aparentemente. Este ejercicio de gobernación sucesoral en Puerto Rico, en medio de una pandemia. Hoy estamos a 12 de junio del 2020, a poco menos de 50 días de las primarias y 4 meses y medio de las elecciones generales de noviembre 3. Esta semana tuvimos mucho, pero vamos primero a saludarlos porque está todo el mundo por ahí. Y voy a empezar por Robert Baldwin, que lo vi entrando y nos hiciste falta en estos 2 días, Robert. Nos están mal acostumbrando. Compartan. Recuerden que estamos en el proyecto del periodismo que queremos hacer. Para eso necesitamos de la ayuda de la audiencia que quiere buen periodismo, profundidad, análisis, investigación y compartir de ideas de en qué estamos en este país y hacia dónde debemos ir. Willow Colón está por ahí. María del Carmen Martínez dice buenos días y no se escucha. ¿Cómo va a ser? Si estamos aquí, lo que pasa es que los primeros, quizás el primer minuto, estoy dando un tiempo para que ustedes entren. Lo estamos haciendo a propósito para coger energías con ustedes como debe ser. Está por ahí Texas, Houston, está todo el mundo. Irisita Delgado, estoy aquí. Qué bueno, Irisita. También nos hacía falta. Teatro, puro teatro, el de Wanda. Vamos a eso ya mismo. Rosa Banch Saldoval, presente desde el oeste borincano. Gracias por estar aquí. Recuerden, Fundación Periodismo Siglo XXI, usted puede donar a través de la ATH Móvil si está en Puerto Rico. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Si no está en Puerto Rico, también lo puede hacer a través de un correo postal, que ya mismo se los digo porque se me olvida y tengo que repasarlo. Pero es un P.O. Box aquí mismo en San Juan, que también puede ir a donar a bonitasradio.net. Todavía tenemos esa página para hacerlo a través de PayPal o tarjetas de crédito. Entre y es bien sencillito. Eneida Soto también, morning bonitos. Se acabaron todos nuestros problemas. Las islas de Wanda Vázquez van a poder ir al cine. Vamos a empezar por ahí y yo les puse una imagen y se la voy a volver a poner, que me parece que hay que destacar el gran trabajo que están haciendo nuestros artistas gráficos, nuestros artistas en general, con toda la creatividad al servicio de la denuncia. Así le llamamos nosotros en Twitter. Esa imagen es de el propietario, el artista Garvin Sierra, de Taller Gráfico. Desde ayer son muchos los memes, pero sobre todo son muchos los artes que se han podido desarrollar alrededor de este asunto de que Wanda Vázquez Garcet utilizara un cine. Perdón. Adalberto Ramos dice, Bonita Radio. Ya mismo te digo lo que me estás preguntando porque no te entiendo, Adalberto. Recuerden que Wanda Vázquez Garcet utiliza una cadena de cines. Vamos a decir que no es un cine, que domina el 90% de los cines en Puerto Rico. ¿Por qué es importante decir eso? Porque el día antes en que la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, fue a Montelledra, uno de los cines de Caribbean Cinemas, a decir lo que iba a cambiar de la orden ejecutiva. Fíjense que hasta se retrató con un popcorn en la mano. Me decía una internauta, qué cinismo. Sí, me parece cinismo también. La gobernadora lo hizo en una cadena de cines versus el Autocine Santana, que lleva 60 años operando un drive-in en Arecibo, y que fue la corporación puertorriqueña que tanto dice Wanda Vázquez Garcet que apoya, y que ella lo que le importa de los puertorriqueños es la salud en medio de la pandemia.
Autocine Santana fue la única que se atrevió, la única que, como dirían en country, tuvo los pantalones y la falda de ir al tribunal y decirle al tribunal que el toque de queda, la orden ejecutiva del toque de queda era ilegal, inconstitucional y caprichosa. Y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, su contestación fue ir ayer a anunciar en una cadena de cine que eliminaba las restricciones en términos de los comercios en su mayoría y que extendía hasta las 10 de la noche el toque de queda. No nos podemos olvidar de eso, como bien dijo el colega Marcos Pérez ahorita en Twitter, porque esas son las líneas poderosas del mensaje que está enviando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. No son contestaciones o ejecuciones que podamos pasar por alto. Están ahí. Ese es el valor que la gobernadora le da a su posición frente al pueblo en medio de una pandemia. Ir a una cadena de cines que domina el 90% del mercado en Puerto Rico versus esta corporación familiar, las empresas Santana en Arecibo, que tienen un drive-in y se atrevieron a cuestionarle la orden del toque de queda que no los dejaba trabajar en el caso de ellos. Porque esos son los mensajes que se le envían al país. La gente dice, ¿por qué escogería ir a los cines de Montelledra? Porque definitivamente le está contestando a las empresas Santana. Le está contestando a esa empresa familiar Autocine que fue al tribunal. Y lo mejor de todo es que es una contestación tan caprichosa, pero tan retante, y que dice tanto de la posición de la gobernación en un momento en que los puertorriqueños le están diciendo que no reciben sus cheques porque nunca adiestraron al personal para cumplimentar debidamente y entrar la información como tenía que ser al sistema. Y sobre todo, cuando la escriben en los famosos servicarros. Esa imagen yo creo que es poderosa. Poderosa, una gobernadora que le contesta a su pueblo, a la gente que está pasando necesidad, con un popcorn en la mano, en un photo opportunity, en esta cadena de cine. Sí, yo creo que eso definitivamente es importante llamar la atención, porque los mensajes, como dice mi amiga Brenda Reyes Tomasini, que está por ahí, son muchos. Y el hecho de que usted haya escogido, que la gobernadora haya escogido el Cine Metro, Montelledra, perdón, no es el Cine Metro, el metro no es de Caribbean Cinema y es uno de mis preferidos, sobre todo, porque allí yo puedo ver, entre ellos y Miramar, puedo ver la ópera. Me parece que el asunto de comunicación sigue estando atravesado en esta administración, y si esos son los mensajes que le quieren enviar al país, o es que no tienen claro cuál es la función de la gobernación, o lo tienen tan claro que de todas maneras lo quieren utilizar de esa forma. Carmen Negrón, buenos días, Carmen. Marcol, buenos días. Gracias por estar por ahí. Zulma González, Roberto Carr. Gladys Esther, esa es Pierre de Ricky, es Safia. Se burlan con el body language, con el lenguaje del corporal. Gladys, gracias por ese comentario. Héctor Rivera Feliciano, está desde Ponce. Cuéntanos cómo está Ponce. José Santini, ella dijo que su familia va a los cines de Montelledra, estaba mal en las encuestas, por eso estaban tan fanfarrones todos. Y se puso más populista que nunca, a ver si mejora la imagen. Wow. Entiendo tu comentario, me parece que sí, que el populismo está atravesado ahí. Miren, no hay manera de coger esto de que uno lo pueda entender. O sea, yo a veces pienso que es que ni siquiera ven televisión de lo que están haciendo
las personas de Estado en el mundo, más allá de Estados Unidos, que lo único que hay en el mundo para comparar no es Estados Unidos, por favor, saquen esas gringolas, sálganse de esas gringolas, gobierno de Puerto Rico. Porque ustedes han visto algún jefa de Estado hablando desde un cine, hablando desde una panadería, desde una charcutería en Brasil, ni Bolsonaro, que de hecho está bien perdido. De Cibones, ella ha abierto a petición y sin base científica y con sus posibles donantes. ¿Y para cuándo los comedores escolares? Yo estoy esperando esa moción que se supone que en 24 horas, a las 11 de la mañana, la tiene que estar contestando en o antes el secretario del Departamento de Educación, porque en efecto el tribunal le dio 24 horas para que mostrara causa de por qué no debía encontrarlo incurso en desacato con relación a la orden de abrir todos los comedores escolares. Secretario, no es uno, todos los 180 comedores escolares que hay en el país. Yo voy a ver qué le van a decir al tribunal. Benchmark, dice Ananisma Guerra, el cine de Montelledra es el más caro y costó bastante remodelarlo. Claro que iban a empezar por ese. Claro. El posicionamiento es precisamente el de a favor de este señor que está aquí, y quiero que lo veamos, porque este señor no solamente es el presidente de Caribbean Cinema, Robert Kennedy, es también el presidente de Popular Inc. Fíjense qué interesante, porque es que si no conectamos, no nos enteramos. Y en esa junta se sientan muchos empresarios, entre ellos los Ferrer Rangel. Porque, como sabemos, una de las miembros de esa familia, María Luisa Ferrer, es parte de esa junta. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber cómo es que opera la mente de la gobernadora hoy con relación a lo que está ocurriendo en el país frente a su precandidatura a la gobernación de Puerto Rico. Porque no estamos hablando de otra cosa que no sea precisamente esa. Daisy Sánchez me dice, ¿es donante? Daisy, es donante de Pedro Pierluisi del pasado febrero del 2020 con $2,500. No es donante de Wanda. Interesante. Bien interesante. Pero la campaña está empezando. Como tú sabes, ya tendremos en algún momento algún donativo de él o de otra persona. Sí, Robert Kennedy está en Popular Inc., es presidente de esa junta, y ahí se sienta con, no olvidemos que han sido los empresarios más vocales. Y me da mucha pena tener que decir esto porque la respeto y la aprecio y ella lo sabe. Pero la única historia en medio de la pandemia que hubo diciendo que no habían problemas, que ya era hora de abrir, fue una historia que se produjo en El Nuevo Día en la sección de negocios. Y han estado como el carrito del gas, detrás del asunto de la reapertura. Y si vamos a hablar de la reapertura, tenemos que decir eso y tenemos que sobre todo contextualizarlo, porque yo creo que nos tenemos que hacer responsables. Yo soy responsable de lo que digo aquí, bien dicho o mal dicho. No estamos diciendo que no nos equivoquemos, pero ojalá y tengamos más cuidado cuando firmemos las historias. Y mis colegas saben que muchas veces en El Nuevo Día me negué a firmar historias y en el periódico El Vocero hice lo mismo. Y salieron las historias sin mi byline, sin mi firma. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con el contenido. Y lo único que yo tengo para mirarme en el espejo todos los días es precisamente mi credibilidad. Y que estoy haciendo las cosas correctamente, no porque me están pagando un salario. Eso es duro,
bien difícil. Estamos en las filas del desempleo. Pero de verdad yo me quiero mirar todos los días al espejo y sobre todo poder hablar con el indio y con Mirta, mi vieja, porque sí, aunque no lo crean, tengo madre. Vamos a seguir. Tania Rosario está por ahí. Gracias, Tania, por llegar a Bonita Radio. Tania es la directora ejecutiva de Taller Salud. Hemos hablado infinitas veces y de hecho tenemos que hablar pronto, Tania, porque quiero saber cómo están las cosas en el proyecto de Taller Salud. ¿Le habrá dado unos chavitos a Cinema para remodelar y ponerlo al día? No, esa remodelación fue antes, Nivia. No creo. Ahí yo no creo. Pensaría que pueden haber préstamos, pero no creo que hayan mediado dineros públicos. Reyes Rodríguez, buenos días, Reyes. Compartan. No se olviden. Estamos en el proyecto que si esto se hace viral, los anunciantes van a entender mejor. De hecho, vamos creciendo, ¿verdad? No necesariamente a la velocidad que quisiéramos, porque precisamos de sobre todo contratar, precisamos de salarios, los que estamos trabajando acá, pero como quiera, estamos dando la batalla y la vamos a seguir dando. Carmen Mercado dice, ¿cuál es el tema? Carmen, estaba primero por lo último, por el anuncio de ayer de la gobernadora y los cines y cómo están atravesados ahí los nombres y las personas que dirigen esos proyectos, etcétera. Caradine es de la guardia de Pedro Rosselló. Oh, gracias Brenda por eso. Pues está por ahora con Pierluisi, pero míralo por ahí. Míralo que por ahí vienen definitivamente apoyos a Wanda Vázquez Garcet. Tardanza, jaja, de la conferencia. Carmen, están dando. Mayra Molinari también está por ahí. Mayra, buenos días, te echaba de menos. Hace días que no entrabas o entrabas y no te veía, perdón. Por eso siempre te he respetado, esa siempre fue mi práctica y sabes que eso cuesta mucho como empleada. Daisy, yo también te respeto mucho, sabes que el respeto y el cariño es mutuo y sí, cuesta mucho, pero de verdad, cuando yo les digo eso de mirarme al espejo, y eso me lo enseñó, entre otras, una amiga a quien quiero mucho, mi amiga Margarita Mergal, profesora de la Universidad de Puerto Rico, catedrática de las muchas, pero sobre todo de las buenas que tengo, que son mis amigas. Hay que mirarse al espejo todos los días. Si crees que no lo vas a poder hacer, al otro día, mejor no firmes la historia. Y ahí estamos. Me levanté tarde, dice Carmen Mercado. Patricia Novoa también está por ahí. Saludos, Patricia. Marta Pérez García, Bonita Radio es mi conexión con lo que está ocurriendo en Puerto Rico desde la diáspora. Gracias por eso, Marta. Un abrazo inmenso a todos mis superinternautas de la diáspora. Entre los amigos también tengo mucha gente en la diáspora y es bien importante que entiendan que para nosotros es súper urgente hablarles todos los días, que compartan con nosotros lo que piensan de lo que está pasando en el país, porque ustedes construyen país donde quiera que se encuentren. Si el pueblo sigue, dinero puede determinar a quién apoyar. Apoyemos a aquellos que apoyan la justicia, abrir cuentas en Vegacoop, ir al driving de la familia que reta a Wanda. Totalmente de acuerdo contigo. Vegacoop siempre da la mano y es una de nuestras cooperativas que constituyen una de las más grandes cooperativas en Puerto Rico y es el único capital financiero netamente puertorriqueño, sistema financiero netamente nuestro. Súper importante apoyarlo. Ahí está. Vega Alta Coop de tu lado siempre. Bueno, vamos al otro tema. No lo atendimos ayer, pero creo que es importante que lo atendamos hoy por la dinámica que se dio en la vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que dirige Raúl Grijalva, el congresista Raúl Grijalva, y que tuvo nada más y nada menos que a los presuntos implicados del gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero, director de AFAF, la comisionada residente Jennifer González, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Y allí se estaba discutiendo nada más y nada menos que una posibilidad o atender la posibilidad de las enmiendas a promesa. Están ahí hace rato, pero ahora en el contexto de cómo se ha comportado la Junta de Control Fiscal y la ley promesa en medio de la emergencia de el COVID,
19. ¿Por qué me parece importante que hablemos de esto? Porque en esa vista, lo primero que hubo fue un intento de Jennifer González y de los republicanos, y estas son fotos precisamente de la vista, de detener la vista, de que no se celebrara, alegando que la vista debía ser presencial. La primera imagen que vino a mi mente fue: hay que ser bien republicano para decir en medio de una pandemia, sobre todo en Estados Unidos, como está el riesgo en Estados Unidos, decir que hagan la vista presencial. El detalle es que el planteamiento fue del congresista, digo ahora el nombre, de Bruce Westerman. Perdón, ese fue el segundo, ese fue uno que cuestionó increíblemente. Estoy confundiendo los nombres, discúlpenme, porque es importante que les traiga precisamente quién es el nombre de el que le dio los republicanos, precisamente Tom McClintock. Ese fue uno de los que vi que fue impresionante el planteamiento. Y Tom McClintock toma la voz cantante del asunto de no participar presencial, y Jennifer González lo sigue. Y es interesante porque Jennifer González dice: si yo estoy en el hemiciclo, y quiero que sepan que fue, o sea, a Jennifer González la cuestionó Grijalva, con que cómo era posible que ella quisiera que suspendieran una vista para hablar de cómo la está pasando Puerto Rico con relación a Promesa y el presupuesto y el asunto de la Junta de Control Fiscal en medio de Promesa. Y Jennifer González se molestó y le dijo que si ella estaba en Washington, ¿por qué no podía ser presencial? Pues yo quiero que ustedes sepan que Nidia Velázquez tuvo síntomas del COVID. Nidia Velázquez estaba en la vista. Y Nidia Velázquez le dijo: porque nos parece que todavía estamos en medio de una pandemia y todavía hay alto riesgo. Y yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Yo no quisiera que nadie se infectara con COVID. Tuvo los síntomas y estuvo diagnosticada como positivo, o sea, con el COVID. Por ahí empieza esa vista. Por ahí empiezan los ánimos. Acto seguido, obviamente, derrotaron la moción, porque obviamente lo plantearon, lo llevaron a una moción y, bueno, pues vamos a votar. Derrotada la moción, sigue la vista. Lo que me parece más importante, que no vi destacado en la única historia que se escribió sobre el asunto, 2 historias, el vocero también escribió, es que el gobierno de Puerto Rico, de los 2.200 millones que se le han entregado, solamente ha gastado 300 millones. De los 2.200, recuerden que ese es el paquete federal bajo la ley CARES Act, el COVID CARES Act. ¿Okay? Además de eso, me parece también importante que en un momento la congresista Velázquez le dice a Jaresco que ella tiene números del gobierno de Puerto Rico, de que la Universidad de Puerto Rico tiene problemas de efectivo para operar en el próximo año fiscal. Y Natalie Jaresco le dice que esos no son los números que ella tiene. Y Nidia Velázquez le dice: o sea, que usted me está diciendo que el gobierno de Puerto Rico no le da los números reales a la Junta de Control Fiscal. Ahí Natalie Jaresco como que no pudo. Y súper importante, recuerden que a esa vista compareció remotamente
No estamos hablando que tenía que montarse en un avión e ir a Washington. Omar Marrero, porque la gobernadora no participó. Era la gobernadora la que tenía que ir. Que lo más importante que dijo Omar Marrero, además de que no han gastado nada más que 300 millones de los 2.200, es precisamente que fue cuestionado por el republicano Bruce Westerman con el hecho de que se hizo una transacción de 38 millones de dólares que fue fallida, como sabemos, pero se hizo sin enviarle la información a la Junta de Control Fiscal. Y Marrero dice, lamentablemente no se hizo, pues unas agencias consideraron que se trataba de órdenes de compra y eso no era necesario. Y yo ahí me voy a detener para lo siguiente. Y hubiera querido que se contextualizara de esa manera. Por eso me parece increíble que no estemos haciendo el trabajo de contextualizar. No, mire, no, Omar Marrero, no fueron las agencias, no fueron las muchachas de compra, como les decía Juan Cano Salgado y Pedro y el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini. Fue la gobernadora de Puerto Rico en una conferencia de prensa el 16 de abril que le dijo al país que no era necesario enviarle ese documento, esa transacción a la Junta de Control Fiscal, porque eso era una orden de compra y no un contrato. No fue Adil Rosa Rivera, que no es abogada. No fue Marieli Rivera, que solamente tiene un cuarto año y nunca ha cogido un solo adiestramiento y certificación de compra para ser compradora del gobierno de Puerto Rico. No fue Diana Fuentes, no, que era la directora de compra. Fue la gobernadora de Puerto Rico y ex secretaria del Departamento de Justicia, que le dijo al país que eso no tenía que ir a la Junta. Y ayer, bajo juramento, en una vista congresional, Omar Marrero, con la boca de comer, le dijo unas agencias, como si las agencias hablaran, a un congresista republicano. Un congresista de los de ellos, él le hace esa aseveración, y las personas de ellos, incluida la gobernadora sucesoral, fueron las que decidieron que ese contrato no tenía que ir a la Junta de Control Fiscal. Así es que me parece súper importante que eso se diga en ese contexto, porque eso fue ayer en una vista pública que Jennifer González, a pesar de que es la supuesta representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, no quería que se celebrara porque ella quería que fuera presencial. No, lo que no querían era que se supiera esto. Lo que no querían es que los demócratas siguieran teniendo información de qué es lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con el dinero que recibe de Estados Unidos, que no es una dádiva, yo lo tengo súper claro, bastante que nos hemos matado en este país, siendo parte de aquel, como territorio y todo el asunto de discrimen, nos deben eso y mucho más. Pero de eso es lo que estamos hablando. En una vista congresional entre ellos, porque ellos son blancos y se entienden, porque ellos son republicanos y se entienden. Margarita, no gastan el dinero del COVID-19 por ser incompetentes, que descubrieron el esquema del pillaje y tienen que inventar uno nuevo. Hay una cosa bien importante y quiero que lo pongan en la nevera. Ponlo en la nevera. Ustedes recordarán que cuando la gobernadora hizo la conferencia de prensa de el anuncio de los 2.200 millones, que hizo toda la repartición, pero ahora sabemos que no los ha gastado. Hubo dos personas que hicieron hincapié en que eso era un dinero que llegaba y que había que dar cuentas por él. Yo lo tengo clarísimo. Y que hay el Tesoro de Estados Unidos hizo todo un reglamento de cómo usted, además de gastarlo, tiene que reportar y tiene que informar y tiene que hacer un plan. ¿Dónde está ese plan?
El plan es a diciembre del 2020. Esto no es en el 2022, a diciembre del 2020. Y yo recordé aquí algo súper importante de lo que han sido capaces las administraciones del Partido Nuevo Progresista. Y no puedo decir del Partido Popular o del PIB, primero que el PIB no ha gobernado. Y segundo, que el Partido Popular en la historia de los últimos 20 años, además de emitir bonos, deuda igual, irresponsablemente, el más irresponsable de todo esto fue Luis Fortuño en el 2009. Y lo que hizo Luis Fortuño cuando salió de la gobernación fue pedir dinero prestado, endeudar al pueblo de Puerto Rico a través del Banco Gubernamental de Fomento con préstamos que vencían en la próxima administración, que a quien le iba a tocar pagar era a esa próxima administración. Y Luis Fortuño, bajo la palma, fue el más que emitió deuda en corto tiempo. Y esto me huele a que se van a ir y nos van a dejar arrollados y no va a haber ningún plan. Y entonces va a venir el requerimiento del gobierno de Estados Unidos, devuélvame los chavos porque no cumplieron con el reglamento de esa ley. Pónganlo en la nevera, porque ellos piensan que son malos con el país, pero se tiran a ellos mismos, porque ese país que ha votado por ellos y que habrá gente que votará por ellos en noviembre de este año, también está pasando hambre y las está pasando mal. También tiene problemas de desempleo y no le llega el cheque del desempleo. Pero ponlo en la nevera. Eso es súper importante y tenemos que seguirle preguntándoselo, fiscalizándolo, porque eso, si no lo hacen, el año que viene tendremos otro problema. Como si los de la vista no supieran de las pruebas fatulas. Exactamente, ¿no? El problema es que van a un Congreso que ha tenido republicanos que no son demócratas, que le han hecho requerimientos de información a la gobernadora. Omar Marrero fue otra vez con el mismo jingle de que supuestamente le dio 1,000 documentos, piezas de evidencia a la Junta de Control Fiscal, pero la Junta, que tiene chavos para hacer esa investigación, se metió en los documentos y dice, aquí falta. Luis Fortuño está calladito. Voy a decir algo de Luis Fortuño para entrar en el otro tema, porque fue un tema de la semana y tengo breve que decir que el silencio de Victoria Ciudadana es ensordecedor, por lo menos de su liderato. Pero voy a Luis Fortuño porque esto pasó esta misma semana con Victoria Ciudadana y con Luis Fortuño. Y es que el periódico El Listín Diario, que su relación con Puerto Rico era una relación estrecha cuando en un momento dado Carlos Castañeda y Chu García dirigían el periódico El Nuevo Día. Recuerdo que teníamos intercambio, nosotros íbamos allá, ellos venían acá, etcétera. Es de esos periódicos fundacionales en la prensa dominicana. El Listín Diario publicó 2 historias hoy, en esta semana. Una historia de lo que está pasando en Puerto Rico con relación a Alexandra Lúgaro y el tema del racismo y de la demanda por rebeldía. Y otra historia que pone a Luis Fortuño a anotarse en el registro de cabilderos de República Dominicana en relación a un candidato. Y les voy a decir cuál es, porque me pareció bien interesante. El tema, obviamente, de Alexandra Lúgaro, aquí hay una potente comunidad puertorriqueña, potente dominicana, que obviamente no va a poder pasar por alto en términos de su candidatura a la gobernación y del mismo movimiento Victoria Ciudadana. Pero el hecho de que hayan llamado la atención de Luis Fortuño es interesante por 2 asuntos. El ex gobernador de Puerto Rico se registra como cabildero de Gonzalo Castillo en Washington. Gonzalo Castillo es un candidato. Porque Luis Fortuño habría tenido ya para el último término de
Pedro Rosselló González en la gobernación, una vinculación político-partidista, de minguería político-partidista y hasta de empresario, con el que fue embajador de Estados Unidos en República Dominicana para entonces, Hans Hertel. Y Hans Hertel era ese miembro del Partido Nuevo Progresista bastante callado, pero que sabíamos que tenía esos intereses de ese mundo y llegó a ser embajador de Estados Unidos en República Dominicana. No sé si lo es todavía, honestamente. Así que eso me llamó la atención porque ¿qué está surgiendo ahí? No lo sé. Recuerden que Rafael Cerami, uno de los miembros del Telegram Chat, que trabajó como oficial de prensa de Pedro Rosselló González y después se convirtió en cabildero, también tiene vinculaciones en República Dominicana con políticos a través de la candidatura y la presencia presidencial de Leonel Fernández. Póngalo en la nevera. Vamos a ver qué se está gestando entre Luis Fortuño, República Dominicana, y eso a mí, si es un político, definitivamente aquí lo que tiene que haber es empresa, comercio, industria. Quizás por eso está bien calladito. Rosa Rivera Álamo también está por ahí. María Cruz, bienvenida María. Compartan. Cintia Rosario cogió el turno. Se turnan, me encanta eso, de Robert Baldwin. Qué pena que las feministas o los feministas antiopresión de Victoria Ciudadana estén callados o traten de defender lo indefendible. María Ortiz, gracias por tu comentario, Meche. Un abrazo como siempre. Vamos a el silencio ensordecedor, que es, voy a decir poco, yo creo que ya yo analicé ese tema. Sí, me parece patético, me parece peligroso, precisamente para la democracia que alegan que quieren representar. El silencio es un enemigo brutal de la política, porque aun cuando puedan alegar que es mejor no decir nada para que la gente se olvide, yo no creo que este asunto se vaya a olvidar. Hay asuntos que se pueden olvidar no solamente porque la gente tiene mucho en la canasta, y estos son momentos de tener mucho. Lo que pasa es que no podemos ser muy vocales en unos momentos y cuando nos toca no serlo. Y eso es juego de pies en la política. Eso es importante porque si usted alega que usted representa los intereses del país, que es un país diferente después del verano del 19, si usted alega que usted se aparta del fanatismo de la base política que tienen los dos partidos de mayoría, usted no puede venir a hacer lo mismo cuando le tocan a uno de los suyos. Y yo quiero decir algo que quede súper claro. Yo estoy segura que aquí hay gente con mucha animosidad en contra de la candidata Alexandra Lúgaro por otras consideraciones. Y obviamente las consideraciones político-partidistas están ahí. Ahora, de lo que se está hablando no es una mentira. Y hay un dato que es el que quiero resaltar hoy, el que quiero ponerlo para que ustedes lo analicen y lo busquen y lo pongan en la nevera. Se habla de una demanda, pero por lo menos 4 demandas que tuvo América Ponte y Asociados cuando Alexandra Lúgaro era directora ejecutiva de esa organización. Petición de salarios ganados que dejaron que la gente se fue y no le pagaron, despidos injustificados. Todas fueron resueltas por la vía de la rebeldía. Y los que son abogados y abogadas saben que eso es una estrategia que se utiliza para forzar a la parte, cansarla en el proceso,
forzar a la parte de una transacción cuando vayan a una vista, a la vista de rebeldía, y allí tengan la oportunidad de contrainterrogar al demandante, nada más, porque no se descubre prueba. Así es que no engañen al país diciéndole que nunca estuvo nombrada en esas demandas y por ende no son sus actos. Usted no era la demandante porque la dueña de la corporación era su madre y su padre. Digámosle al país la verdad. Cuando ustedes hablan de decirle la verdad al país de los otros candidatos, yo estoy totalmente de acuerdo porque no dicen la verdad y hay que decirlo, hay que denunciarlo. Cuando a ustedes les toca, también hay que denunciarlo. Y yo creo que eso es legítimo. Que habrá quien está sacando cosas de contexto, claro. Pero vamos a ser honestos, sobre todo honestos intelectualmente. Las demandas están ahí. El análisis de la estrategia de litigación está ahí. Yo escuché a Marilu Guzmán decir que entonces pudo haber sido hasta impericia. Perfecto. Pero díganle la verdad al país. Díganle que hubo una vista y que ellos pudieron contrainterrogar a la demandante y que finalmente la juez asumió una posición a base de esa vista. No le digan que no se vieron las alegaciones. Porque no se vieron las alegaciones porque la misma parte no quiso contestarlas. Y en esa vista tuvo la oportunidad de contrainterrogarla. De la misma manera en que no nos gusta que la oposición, en este caso, partidos de mayoría, digan mentiras en sus discursos, sean populistas, que lo hemos denunciado 1000 veces, no lo hagan ustedes tampoco, porque se van a convertir entonces en los fanáticos que aplauden, que muchas veces le llaman foca, no importa lo que esté haciendo esa persona. Ese análisis yo creo que es súper importante. Dice José Santini que Eva Prados hizo expresiones públicas, las vi y las mencioné. José, gracias por traerlo. Y me pareció que lo hizo con honestidad. Y dije que si no les gusta que lo diga públicamente, pero si ustedes lo dicen todo públicamente, no me vengan a decir que se le fue la mano a Eva, porque Eva utilizó el mecanismo que ustedes utilizan para hablar con el país. Ella decidió que lo iba a hacer. Que ustedes no lo sabían. Pues si el error fue no decirle al país que las demandas estaban ahí. Y yo voy a decir lo último, porque esto me consta, porque es una persona que conozco. Yo conozco una maestra que tiene una pensión de 600 y pico de dólares, que tiene ya sobre 80 años, que le dejaron de pagar $1000 en esa organización después de haberlos trabajado. Nunca le pagaron. Es lo único que tengo que decir sobre ese asunto. María Ortiz, xenofobia, discrimen y racismo están evidenciados en todos los casos. ¿Qué esperan? Hay que ver. Entrevista a Eva. Estoy por llamarla. Quiero darle un espacio para ver si es que ella no ha tomado alguna decisión o va a tomar alguna decisión. Yo estoy esperando por la decisión de Rivera Lacén, dice Wilber Rosario. Carmen Mercado, Alberto Flobert, saludos Alberto, de aquí del barrio de Atorrey. Focas y fotutos, dice Carmen Mercado. Milagros Lugo está por ahí. Mientras Lugaro habla, los demás se quedan callados. Solo ha hablado Guzmán y otra candidata que no recuerdo su nombre. Creo que habló el ex del PPT, el profesor Bernabe. Yo no lo escuché. No lo escuché, me parece que fue algo en Twitter y de verdad que lo pasé. Ayer Natal estaba gagueando, lo noté angustiado y enredado con sus expresiones. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Manuel Natal es que es el compañero sentimental de Alexandra Lúgaro. Y yo me imagino que eso debe ser un súper problema, porque imagínese que usted hace ahora. Por eso es que es tan importante no mezclar una cosa con la otra. En política, también malísimo. No hay manera. Si esas eran los dos tickets, como dirían en country los que no sabemos mucho inglés, si esos son los tickets del movimiento Victoria Ciudadana, no podían estar a ese nivel.
porque esto podía pasar, es que no pueden prever, es que realmente piensan que la gente no les va a sacar nada. Bienvenidos a la política 101. Sí, les van a sacar eso y más, porque así es. Y yo estoy en contra de la propaganda y el populismo donde quiera que esté. PNP, PPD, Victoria Ciudadana. Pero cuando es la verdad y cuando son temas que hay que discutir, es la verdad. No podemos estar hablando del racismo en Estados Unidos y no traer el racismo de Puerto Rico, porque ahí está planteado. Y pues se lo sacaron en ese contexto. Sí, es así. Es el primer lío que ellos tienen, haberse mezclado sentimentalmente, eso es verdad. No es el primer lío que ellos tienen. Recuerden a Néstor Duprey, y tengo que decir que por poco les explota uno, pero la persona renunció antes, que era un profesor que tenían allí, que se denominaba estadista, que le explotó un lío de hostigamiento sexual público en las redes sociales. Estaba allí, por poco tienen 3 en 3 meses. Imagínense al lugar de gobernadores a Natal de alcalde. La integridad con uno mismo es más importante que una lealtad ciega a un partido político. Robert Baldwin, están como Leonel Fernández y su esposa Margarita Cedeño. Exacto. Así mismo. Entonces, no nos podemos olvidar, y yo creo que es súper importante, que le demos seguimiento al asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese contrato con New Fortress, porque eso no olía bien desde el principio y ya sabemos que hay documentación y un informe de 2 organizaciones no gubernamentales que establecen que la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica le dio información privilegiada a través de un consultor a New Fortress. Ahí está. Tratar de convertir generatrices 5 y 6 a gas natural. Esas son las implicaciones. Esa es la realidad de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy. Que ayer, conversando con una amiga, me decían que desde el 2009 los empleados de carrera en la autoridad no tienen aumento de salario. Y ya hemos hablado de los millones que tienen los ejecutivos. De los incluso, de los empleados que se convirtieron de esos ejecutivos en consultores y también ganan un montón de chavos. Ángel Manuel Díaz Rivera está por ahí, Carmen Blusera, LMM Acevedo, Alexandra L. es una mujer brillante, pero muy manipuladora y muy poco genuina. Una pena que porque tiene excelentes candidatos. Claro, ahí hay un montón de candidatos que van independientes, ellos dicen que son 150. Hay un problema fundamental para mí con todos ellos. Yo creo que hay candidatos buenos, estoy de acuerdo contigo, Acevedo. El problema es el siguiente. El problema es cómo se hacen visibles esos candidatos. El movimiento nunca ha podido cuajar. Y esto no es San Juan, gente. No es San Juan. Es el país entero, incluidos Vieques y Culebra. Y difícil llegar si no hay una maquinaria detrás que le vele los votos. Eso es una realidad. Una realidad en este sistema. Que debemos cambiarlo definitivamente. Mirta López de Victoria también llegó por ahí. Daniel del Valle, yo creo que la mayoría apoya al PNP por la división con 2 partidos. Hay que ver. Robert Baldwin, llegaste por ahí, pero se empeñan en tener a Ortiz ahí. Bueno, sí, a José Ortiz, claro. El karma les reventó en la cara, dice Cintia Rosario, Alexandra. Emma Rodas llegó por ahí también. Ya nos estamos yendo. Voy a ver si me queda algún tema. Alguien me dijo que reventó otro caso hoy, no, honestamente no sé de qué me están hablando y no tengo más allá del asunto. Después de la conferencia de prensa de ayer, importante, sí, porque esto sí lo quiero traer. Después de la conferencia de prensa de ayer han hablado algunos científicos. Nosotros traímos ayer lo que dijo una joven doctora, Marieli González Coto, sobre el maquillaje en las estadísticas y lo importante que era insistir en las pruebas moleculares, pero sobre todo en el rastreo comunitario. Hoy,
Un científico a quien yo sigo es un joven puertorriqueño que trabaja en Yale, Daniel Colón Ramos. Habló de lo que es bien importante, que como sabemos la gobernadora nos dijo ayer ni el secretario del Departamento de Salud, que casi siempre en la experiencia de la pandemia del 18 ocurrió lo mismo. El verano baja la cantidad de casos y el otoño vuelve a subirla. Por eso es que Anthony Fauci siempre ha hablado de la segunda ola del COVID-19, que puede ser a partir de octubre. Eso está planteado en Puerto Rico igualmente. Y este científico habla de eso, dice, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Pero como yo siempre digo, más vale que la responsabilidad sea nuestra para nosotros no contagiarnos, porque ya sabemos dónde está el gobierno. Por eso es tan importante que la lectura de la conferencia de prensa de ayer sea, tenemos que, además de quedarnos más en casa, evitar las conductas de riesgo, porque está ahí, y la reapertura económica en Puerto Rico se hizo sin base científica. No hay fundamento científico. Y dice Daniel Colón, lo que va a determinar que no pase esta segunda ola en el otoño es que el gobierno insista en las pruebas moleculares y que el país insista en que esas sean las que se realicen. Controlar el aeropuerto, que eso es súper importante, pero ya sabemos, el aeropuerto todo es voluntario. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que no tiene la capacidad económica, el esfuerzo para hacer ese esfuerzo. Así lo dijo en la conferencia de prensa del jueves Miriam Ramos del Departamento de Salud y el esfuerzo del aeropuerto a través de la Guardia Nacional. Y el rastreo comunitario, datos, pruebas y rastreo. Fíjense que la ecuación inicial eran pruebas, pruebas, pruebas. Aislamiento, mitigación. En la segunda fase, más vale que insistamos en los datos certeros, porque ya después de 3 meses no pueden decir que tienen el tajureo de que si no entiendo, de que si esto es nuevo, de que si esto es novel. Por favor, a 3 meses no. Datos, pruebas y rastreo comunitario. Yo creo que tenemos algo de esperanza, no por el gobierno, gracias a las epidemiólogas de los municipios, entre ellas Fabiola Cruz López, que fue la que originó el proyecto de rastreo comunitario a nivel municipal. Y aunque no le guste a Lorenzo González Feliciano, en la historia que se escriba de Puerto Rico durante la pandemia, ni él, ni la gobernadora Wanda Vázquez, ni Rafael Rodríguez Mercado, ni Carmen de Seda van a ser los actores y los protagonistas de un trabajo bien hecho. Lo hicieron las jóvenes epidemiólogas, producto de las universidades de Puerto Rico, que se atrevieron a ir donde sus alcaldes y tocarle la puerta. Aquí lo que hay que hacer es esto. Yo estoy aquí y lo quiero hacer. Ahí están ya 50 municipios. Vamos a insistir, y es lo último que él dice, en lo que siempre insistimos acá. Quédate en casa lo más que puedas. En efecto, hay que salir, hay que coger un aire, hay que ver el mar sobre todo. Si vas a salir, mascarilla, lavado de manos, no importa qué, distancia de 6 pies y sobre todo, júntate de poquito en poquito. No es el party en la marquesina de 150 personas, porque pues ese es más riesgo. Evitar el montón de gente, como dirían en country. Para eso, después de diciembre bregaremos con eso y cuidado, yo creo que nos va a tomar un poquito más el junte ese de pegarnos, que a nosotros nos encanta, y abrazarnos. Aquí está el tocón y la tocona que hace orilla. Sería bueno que Fabiola haga disponibles los datos públicos, entrevístala. María, yo hablé con Fabiola el jueves. Fabiola está hasta aquí de trabajo. Y como yo siempre digo, y no es por echárnosla, pero nosotros fuimos los primeros que hablamos con Fabiola en profundidad sobre su proyecto, y eso me llena de orgullo, porque la verdad es que visibilizarla para mí fue un compromiso fundamental. La voy a entrevistar, pero más que entrevistarla, yo quiero ir más cerca, yo quiero ir al campo, yo quiero ir a Dachau, de donde es ella.
Yo quiero ver cómo la gente se está viviendo estos asuntos del rastreo comunitario. Se le hace la prueba, hay que insistir en el contacto. O sea, yo quiero ir un poquito más allá. Ese yo espero que sea nuestro tercer proyecto con Carla, que ya lo discutimos ella y yo. Jocelyn Troche, amiga, buen día, que estés bien. El gobierno de Puerto Rico no tiene ni pies ni cabeza. Tristeza y vergüenza es lo que da. Totalmente de acuerdo. Gladys, no van a hacer, Gladys, te estoy perdiendo. No van a hacer ninguna de las anteriores. Los chavos son para lavar dinero en contratos inflados en lo que no se ve. No podemos permitir eso. Yo espero que el país entienda que todo lo que saquemos, todo lo que descubramos, tenemos que hacer algo para que no ocurra. Maritza Crespo, ahora dicen que no hay pruebas moleculares. ¿Cómo es eso? Bueno, es que ellos alegan que habían 200,000. Pues vamos todavía por 3,000 creo que se están haciendo, según la Fundación de Salud, el Fideicomiso de Salud Pública, que recuerden, para nada está siendo citado por el Estado. ¿Será por qué? Porque no es de ellos. Robert Baldwin, siempre dando los números. Y distancia del PNP, dice Robert Baldwin. Cintia Rosario, bravo por las jóvenes científicas, no las querendonas. Exacto. Son las jóvenes científicas, son las mujeres de 27 a 30, 32 años que están dando la cara por el país. No los baby boomers de 60 y pico de años, como puede ser todo ese gabinete de la gobernadora, entre ellos el secretario del Departamento de Salud, que nos dicen una cosa hoy y nos dicen otra cosa mañana. Wilbert, serias alegaciones de maltrato, de Miguel Romero. Wow, ese es el caso nuevo. Decir la verdad no es echarte las gracias, Margarita. Wow, si ese es el caso nuevo, pues se forma aquí. Que Miguel Romero, candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, tiene un caso de violencia doméstica. Donde no hay cabeza, los pies andan sueltos, así dice mi madre. Ave María, qué bueno está eso, Luz Santiago, nunca te había visto, saludos. Y el reporte de las vistas. Calma, Robert Baldwin, que Juan Oscar Morales dice que lo están escribiendo. Yo hablé con una fuente que me dice que sí, que están en esa, pero va a haber bien bueno porque va a haber un informe del PIB, del representante del PIB, y va a haber un informe de la mayoría. Vamos a ver eso, va a estar bien interesante. Dice Denise Bord dando cátedra. Y tú eres científica, tú sabes de eso, Denise. Más razones para defender la UPR y nuestras universidades. Así es, Brenda Reyes Tomasini. No cité a Brenda, pero la voy a citar brevemente. Ustedes notaron que la gobernadora se ha hecho lo que mi amiga Brenda Reyes Tomasini dice, refrescazo. Dice Brenda que hay botox por algún lado, las comisuras, la bolsa de los ojos. ¿Qué les puedo decir? La campaña política entre ellos y ellas te veas. Pero nosotros nos vamos, son las 9 de la mañana y ustedes no me dicen nada. Nos vamos no nos podemos ir sin recordarles. Fundación Periodismo 21, a través de la ATH Móvil, allí usted puede colaborar con Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la herramienta de producción de contenido para reproducir en Bonita Radio. Investigación, análisis, profundidad, entrevista. Que además de eso, puede ir a bonitasradio.net y todavía puede donar allí a través de PayPal y las tarjetas de crédito. Y para que no me regañen, tengo que decir la dirección que utilizamos de correo regular, porque allí usted puede ir a enviar un cheque o giro postal importante. Estoy buscándola, sé que es un PMB, aquí está. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919, _4000. Esa es la dirección. Nos vamos. Mañana a las 11 de la mañana, en Esto es lo Último, completamos. Voy a investigar eso, a ver si es verdad lo del caso de el candidato alcalde de San Juan. Milagros Lugo, te felicito por tu programa, muy bueno y mucha información. Gracias muchas por eso, Milagros. Hay muchos temas, 2 horas para Carmen. Con calma, que tengo que seguir. Éxito, recuerden, distancia y categoría. Mascarilla, mi amiga Brenda se las pone fashion y todo. Mascarilla, distancia física. Nada de aglomeramiento. Dese un palito, una cervecita, un té, lo que le parezca.
mucha naturaleza, espacios abiertos. Éxito y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último por aquí, por Bonita Radio. Hasta mañana.